En este rumbo de la mañana cuando son las 9:35 y vamos a continuar con los comentarios y es el turno del hermano Víctor Villanueva desde mi segunda ciudad, Qué barbaridad. Madrid. La primera. Elvin está loco por La jurar primera, por usted esa cayó aquí bandera. Adelante, señor de Villanueva. casualidad. Yo me he quedado esperándolo usted por aquí. Me ha Qué dejado en barbaridad. ascuas. ¿Y a quién le dejo este colmado? Dígame. Bueno, que lo retransmitan ahí o trabajamos desde aquí los dos. Señores, el primero sumarme a toda la tendencia que ha llevado no solo el país, sino también nuestro espacio, el rumbo de la mañana, en términos de solidaridad con la situación de salud del expresidente Danilo Medina, que ya ha publicado y oficializado una detención de cáncer que se le hizo en el mes de enero y que viajó hacia Miami hace unas semanas para pedir una rectificación, una segunda opinión, y que ya en este último viaje inició formalmente sus tratamientos en atención a esto. Decir que toda confrontación política tiene como límite precisamente lo interpersonal, lo familiar, y hasta en la guerra, el jus and bellum, el derecho a la guerra, tiene inclusive reglas muy específicas que se delimita inclusive en los escenarios más atroces del hombre. Y por qué no, sobre todo por principios nuestros como la cristiandad y sobre todo en lo que es ser un caballero, el ejercicio de la confrontación política. Así que todas nuestras plegarias para que el expresidente, el presidente Danilo Medina, tenga una recuperación pronta de toda su salud y que el pueblo, porque cada uno de nuestros expresidentes, indistintamente a su favoritismo no, tienen una razón y un peso son, para nuestra democracia. Pero ya en el caso de lo que es la tendencia de debate nacional, quiero centrarme el día de hoy en unos elementos que discutía el día de ayer ahí con nuestro compañero coordinador, pero que creo que es bastante importante hacer valer lo que es interpretar el momento en el que se está. El día de ayer intenté, aunque por fallas técnicas no pude, de que hay que separar aquí algunas cosas. Yo sé que el fragor de todo el impacto de las noticias, las situaciones y hasta inclusive esta propia situación que se denota de la salud del expresidente Danilo Medina puede llevar a entender, a comprender algunas cuestiones, pero que en sentido real nosotros estamos viviendo dentro del PLD estamos viendo, constatando una escenificación de lo que para la sociedad fue en su momento dado la posverdad. Aquí en este escenario de post-PLD, de todo lo que ha significado precisamente haber consumado la principal obra del profesor Juan Bosch, estamos viendo cómo ellos iniciaron con un error garrafal de movilizar hacia las calles a parte de su membresía para defender a tres individuos que son arribistas al peledeísmo. Tres individuos que en lo absoluto no se saben el himno del PLD. Usted lo suma a los tres y entre ellos los que recuerden del himno no lo pueden contar, no lo pueden cantar, no lo pueden entonar, mucho menos la historia de esa organización política en función a por qué inclusive tiene el denominativo de liberación. Entonces, ustedes están saliendo a defender a tres arribistas que fueron los artífices de la división, los principales sepultureros, los que tenían las palas en manos para haber sepultado la principal obra del profesor Juan Bosch. Esos son los que están saliendo a las calles a defender como
su uso a primarias abiertas que nadie la pidió, que ya se sabe para qué la pidieron y la impusieron como primarias abiertas. En cuanto a lo que aconteció a partir de ahí en función a la división de esa organización partidaria. Leonel Fernández había aguantado de todo en esa organización y parte de esos señores financiaron esas vainas. Yo decía ayer lo de Quirino, cómo le llevan a Quirino, y nosotros sabemos quién fue que visitó a la cárcel allá a Quirino antes de que hiciera la supuesta llamada, y era uno de ellos tres. Nosotros sabemos cómo se trajo ese individuo, y todo para contextualizar maquiavélicamente un conjunto de vainas para justificarle al mismo Danilo Medina una repostulación que ya él mismo había creado un acervo aquí de una postura antirreeleccionista y en el 2007 todos lo vivimos. Pero es sobre esos tres individuos que se está entonces entonando a flor de lucha a, a poner en crisis la democracia dominicana. ¿Y por qué yo digo crisis? Cuando usted ve los elementos que tenemos en el escenario de un gobierno incapaz e ineficiente, que no ha podido controlar, ni tienen agenda, controlar la inflación, lo que nos está costando los bolsillos a cada uno de nosotros. Este problema de los costos de los alimentos, de las medicinas, el problema de la seguridad, ya sabemos cuál es la agenda de este gobierno, nada. Y en medio de toda esa crispación social, le vamos a agregar al cóctel un problema de inestabilidad política. Yo creo que esos tres individuos no valen tanto. Esos tres señores, que no deben ser ellos tres, en negociación política se dejaron a otros dos de principalía, superiores a ellos. Entonces, a estos tres señores es que le vamos a agregar al escenario sensible, convulso que tenemos en el país, a defender tres causales de tres individuos que por lo menos que declaren ahí si hicieron o no eso. Pero solo el levantamiento de las informaciones base que hace el PEPCA, óyeme, no es mucho menos de la realidad, no es menos de ahí. Y creo que se han quedado cortos en términos de muchas estimaciones de costos que nosotros mismos hemos hecho de cuánto les salió esas primarias a ellos. Y ahí falta gente. Ahí hay que agregar a alguien que fue el encargado del sur, el que hizo el milagro del sur, con un presupuesto autónomo de una institución que él presidía en esos días. ¿Dónde está ese señor? Tan dichoso es de haber acumulado fortuna de miles de millones de pesos en una actividad profesional que muy lejos de ahí. Y entonces, ahora vamos en una posverdad, en una especie de post-PLD, porque el PLD quedó sepultado el mismo día en que fue electo alguien como presidente de la nación en función a tener una afrenta personal, de amargura, de egos, de animadversión y persecución, de ir contra toda norma, contra la ley, contra la constitución. Entonces, ahora vamos a defenderlos, a cargarnos el sistema, vamos a poner en riesgo toda la estabilidad, que es lo único que nos diferencia de toda la región en materia de recepción de inversión pública, por tres individuos que no saben explicar ni siquiera en qué pie están parados. Yo creo que no debe ser tanto. Y yo llamo a la mesura. Yo llamo a que el PLD se ponga por encima de esas circunstancias y a mi partido, la Fuerza del Pueblo, y ahí culmino. Yo públicamente le estaré haciendo un conjunto de reflexiones en los subsiguientes días, pero hay que fajarse a trabajar ahora como partido político.
Olvidémonos de esa vaina de alianza con el PLD. Saquémonos eso de la cabeza, que ellos tenían su pacto ya con Luis Abinader y de hecho lo cumplieron. Porque ahí hay dos figuras que no están en ese expediente y fue parte de una negociación. Y era por lo cual ese expediente no había sido puesto en marcha, que estaba listo en los primeros 9 meses de esta administración. Y no lo pusieron en marcha por utilizarlo como ficha de negociación política. Ahí nosotros, y después que se le cumple a esos señores, sale el PLD a decir que no habrá alianza para hacer una sola cosa: responderle en gratitud a Luis Abinader, manteniéndole la oposición dividida como única de poder ser algo en las próximas elecciones. Entonces, si ya el PLD jugó su ficha y por sorpresa se le ha ido de la mano el control de las proyecciones de los escenarios, pues entonces es ahora que la fuerza del pueblo tiene que fajarse como una verdadera organización política partidaria. Y en nuestra reunión de la dirección central el próximo sábado, ese debe ser el ánimo. Debemos de olvidarnos de alianza. Única ya lo reitero, esto es un cadáver insepulto, lo que era el otrora Partido de la Liberación Dominicana.